El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos, los santos evangelios que hemos escuchado durante estos últimos domingos nos ha manifestado varias preguntas realizadas a Jesús. Recordemos el evangelio de aquel domingo, cuando se acerca aquel hombre a Jesús preguntándole: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿sabes todos los mandamientos? Y aquel hombre responde con firmeza, con orgullo: sí, y he cumplido cada uno de ellos. Entonces Jesús le hace una propuesta: pues entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Nos relata el Evangelio que aquel hombre se entristeció porque su corazón estaba puesto en todo lo material. En otra ocasión, los discípulos también le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Jesús, reunido junto a sus discípulos, les dice: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y nos presenta o nos enseña aquella oración que hasta hoy en día seguimos haciendo todos los cristianos, los discípulos de Jesús. Otra pregunta que le hicieron a Jesús: Señor, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? En fin, tantas preguntas que le han hecho a Jesús. Hoy el Evangelio nos relata que en esta ocasión un letrado, un maestro de la ley, le pregunta y le hace una pregunta que quizá preocupaba a muchos, ya que todo judío debía ser cumplidor de leyes y normas, y eso era algo importante para su vida. Por lo tanto, la pregunta que le hace este letrado: ¿cuál es el mandamiento más importante?, era de sumo interés para muchos,
ya que quizá ya estaban cansados de cumplir tan rigurosamente aquellas leyes que pesaban tanto en sus vidas. Jesús respondió de una manera simple pero concreta, simple para todo judío, ya que Jesús les responde con el Shema, una oración matutina realizada por todos los judíos. Escucha, Israel, el Señor es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y Jesús añade algo que nadie le había preguntado: el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es semejante a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no está en el mismo plano que los otros deberes que debían de cumplir los judíos. No era una norma más. Y es aquí donde debemos detenernos a meditar. El amor, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué poetas, músicos, artistas se inspiran en el amor? El ser humano, la sociedad está necesitada de amor, pero lo limitamos a entenderlo solo en primera persona. Yo necesito sentirme amado, necesito amor. Encontramos a tantas personas diciendo: es que me siento tan solo, nadie me quiere, cuando el amor debe darse. No puedo sentirme amado sin saber amar. Dios a cada uno de nosotros nos ama tal cual somos. Si somos altos, si somos bajos, si somos gordos, si somos flacos, a Dios no le importa eso. Dios simplemente nos ama. Por lo tanto, si Dios nos ama, también nosotros debemos de corresponder a ese amor, amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y ese amor debe de manifestarse en nuestros hermanos, pero no solo en aquellos que me caen bien o aquellos que son amables conmigo. Amar al prójimo es amar como Dios me ama y también sentirme amado por Él. La primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, insiste en que el pueblo de Israel pueda tener claro que Dios es uno solo. Y debían tenerlo claro, ya que ellos en Egipto habían sido testigos de cómo aquel pueblo tenía varios dioses. Sin embargo, el pueblo de Israel solamente tenía un Dios. Para nosotros, los cristianos, también debemos de tener claro de que nosotros, cuando profesamos nuestra fe, decimos que creemos en un solo Dios, manifestado en tres personas distintas. En Dios Padre Creador, que nos ha amado tanto, que nos ha dado a su Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y también creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, un Dios cercano a nosotros. La Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos lo aclara, que Dios en su infinito amor quiso revelarse a nosotros los hombres en la persona de Jesucristo, Verbo encarnado, y tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo. Dios quiso manifestarse a nosotros en la persona de Jesús. Ya el Papa Francisco, en aquel año de la misericordia, nos daba la catequesis de que en Jesús podemos nosotros encontrar el rostro de la misericordia del Padre. Por lo tanto, nuestra fe debe de estar plenamente en Él, en Dios nuestro Creador, nuestro Salvador,
nuestro santificador. Hoy preguntémonos, ¿en verdad mi confianza está puesta en Dios? ¿Confío plenamente en Él? ¿O aún sigo confiando en el horóscopo de cada día, en las lecturas del tarot, en las lecturas de la mano? No olvidemos que tenemos un solo Señor que nos ama, que es lleno de misericordia. Y nosotros hoy respondíamos al Salmo 117, yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi refugio, mi salvación. ¿A quién acudimos en medio de nuestras angustias? Hay muchos que podrán ver en el licor, en las drogas, una manera de olvidarse de sus penas. Algunos han caído en la depresión, se sienten solos. Para nosotros, los cristianos, Dios es nuestra esperanza, Él es nuestra alegría. Por eso nosotros debemos de estar conscientes que no puede existir un cristiano triste, no puede haber un cristiano amargado, no puede haber un cristiano enojado. El cristiano debe de estar contento porque a pesar de los problemas que enfrenta cada día, tiene su confianza puesta en el Señor. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y manifestemos ese amor por medio de nuestros hermanos. El Papa Benedicto XVI escribió una encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Permanezcamos en ese amor que nos permite ver en el necesitado, en el que sufre, el rostro de Jesús. El amor a Dios lo manifestamos en la manera en que amamos a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios y somos indiferentes ante las necesidades de los demás. No podemos decir que amamos a Dios cuando quizá estoy siendo egoísta, pensando solo en mí, en mi bienestar. Hoy Dios nos invita a que le amemos, pero que también amemos a los demás como a nosotros mismos. Y Jesús nos da el ejemplo. Recordemos el evangelio de la semana pasada, cuando Jesús llega a Jericó y está aquel hombre ciego, Bartimeo, gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús no fue indiferente ante ese grito, Él se detuvo. Le dijo a sus discípulos: tráiganlo. Sus discípulos fueron, le dijeron: hey, ánimo, el maestro te llama. Aquel hombre se levantó, fue a donde Jesús. Jesús lo vio y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Aquel hombre dijo: Señor, quiero ver. Y Jesús le dijo: vete en paz, tu fe te ha salvado. Ese es el amor que Jesús manifiesta en cada uno de nosotros al escuchar nuestra oración, al escuchar nuestro clamor. Él conoce lo más profundo de nosotros, lo que necesitamos. Conoce nuestras alegrías, también conoce nuestras penas. Dejémonos amar por Dios y que ese amor se desborde en cada uno de nuestros corazones. Que su amor se desborde en nuestras vidas y ese amor se manifieste en cada una de nuestras familias, entre los esposos, entre los hermanos, entre los hijos, entre los amigos, entre nuestra comunidad parroquial. Que ese amor se manifieste en cada uno de nosotros. Que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Y ese amor también sea capaz de cambiar nuestras vidas, nuestras familias y nuestra sociedad. Amén.